Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a terminar el tema que iniciamos ayer con respecto a minería de texto con el uso de Boolean, ¿listo? Y después vamos a iniciar eh, algo con respecto al módulo 7, que es un ejercicio pues, de presentación de resultados a partir de una pequeña base de datos, ¿listo? Entonces la idea es que pues desarrollemos ambos temas el día de hoy y el lunes pues abarquemos ya algo más específico en torno a esto, ¿listo? Entonces es para que lo tengamos pues en cuenta. Entonces, por favor, todos vamos a ingresar a Voyant, al aplicativo Voyant, y reitero, vamos a terminar el ejercicio que iniciamos el día de ayer. Entonces, por favor, pongamos a medida de que vayamos ingresando a Voyant que pues ya estamos allá. Entonces, me confirman, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, yo también les había adelantado que una opción muy interesante que nosotros tenemos para probar esta herramienta está a la hora, pues, de analizar múltiples textos. Es decir, nosotros podemos eh, cargar al corpus de Voyant varios libros, varios artículos, ensayos, entrevistas, y a partir de ello, pues, implementar otro tipo de técnicas de análisis. Si nosotros nos dirigimos aquí a la opción de abrir, donde hay como una carpeta, cliqueamos, vamos a ir aquí donde dice escoger un corpus. ¿Listo? Y en escoger un corpus vamos a seleccionar Shakespeare's Plays. ¿Listo? Entonces repito, estamos en abrir, cliqueamos, vamos a escoger un corpus y en corpus vamos a ir aquí donde dice Shakespeare's Plays. Entonces voy a cliquear acá y voy a abrir esa información. Y entonces, pues tendríamos, bueno, abierto este documento. ¿Qué pasa? Digamos que acá estamos considerando lo siguiente. Voy a exportar sumario. Sumario también se puede exportar de la misma manera que las otras interfaces. Y lo que vamos a ver acá es lo siguiente. A ver, ¿cuántos documentos hay en este archivo? ¿Me pueden decir? 37, muy bien, Manuel. Entonces tenemos 37 documentos con 895.737 total de palabras, 25.114 formulario de palabra única. ¿Listo? Es decir, estamos aquí considerando un total de 37 documentos, 37 obras literarias que en total suman eh, bueno, casi 1 millón de palabras y 25.114 de palabras únicas. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que como aquí ya estamos trabajando pues un número importante de textos, vemos pues algunos indicadores claves. Entonces, por ejemplo, extensión del documento. El más largo es la obra Hamlet, que tiene 32.396 palabras. Le sigue King Richard III, 31.846 y tal, ¿no? Vemos que, por ejemplo, obras como Tempest o Macbeth tienen menos palabras y el más corto es este Comedy of Errors, que tiene 16.339 palabras. Es decir, que en este punto estamos considerando, pues, unos aspectos comparativos en torno a estos 37 documentos. Vemos lo relacionado a la densidad de vocabulario. Vemos que la obra con mayor densidad es Tempest y la de menor es King Richard III. ¿Listo? Entonces, eso me ayuda a ver, bueno, cuál fue la obra con más palabras, con mayor densidad de vocabulario.
ver, por ejemplo, el promedio de oración por palabra. Por ejemplo, King Richard II es la de más alta y Otelo la más baja. Quiere decir que de cierta manera, las oraciones pues son más cortas en el desarrollo en sí de los textos. Vemos acá el indicador de lectura y acá vemos que las palabras más frecuentes en el corpus, es decir, que el estado prácticamente de toda la obra de Shakespeare, la palabra más frecuente es shall, le sigue lord, luego king, sir y good. ¿Listo? Entonces, estos son los términos más usados, ¿no? Los términos más comunes en esas 37 obras de William Shakespeare. ¿Listo? Y acá pues podemos ver diferenciados, es decir, el total de palabras por cada una de las obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en esta obra Love, Life Lost, se habla, claro, de los de los personajes, Byron, Adriano, Boyet, aquí también Romeo, Juliet, Romeo, Romeo. Pues eso sucede porque la obra de Shakespeare, pues, es en gran parte dramas y pues en los dramas están, pues, escrito de manera continua los personajes al inicio de cada diálogo, ¿no? Son obras de teatro, digámoslo así. Entonces, aquí podemos hacer una comparación muy interesante en torno, ya vimos, a 37 documentos, ver el total de palabras, las palabras únicas, las extensiones, densidad de vocabulario, palabras por oración, palabras más frecuentes y palabras diferenciadas. Entonces, volvemos nuevamente a esa analogía que les había comentado ayer. Es como cuando nos mudamos, pues, a un nuevo vecindario y en ese vecindario, pues, vamos a ver, bueno, dónde está el market, dónde está la farmacia, en dónde se encuentra el puesto de salud, en dónde podemos encontrar esto, no sé, algún espacio de entretenimiento, ¿sí? Entonces, digamos que lo que nosotros hacemos acá es como ese análisis exploratorio a partir, pues, de unos ratios o de unos indicadores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Pudimos importar el Shakespeare's Plays y ver el sumario? Exacto, Shakespeare's Plays. Listo, muy bien. Entonces, es para eso. Yo puedo, reitero, tomar, por ejemplo, 20 artículos sobre un determinado tema y hacer este tipo de análisis comparativo. Puedo considerar, por ejemplo, 10 entrevistas, las puedo subir en distintos documentos, por ejemplo, porque bueno, con Boyan no podemos tomar un solo documento y dividirlo manualmente, pero sí podemos, por ejemplo, tomar eso, 10 entrevistas en 10 documentos, subirlos a Boyan. Ya vimos que en la opción de cargar seleccionamos varias opciones y con esto, pues, podríamos hacer este tipo de aproximaciones. Ahora, esto depende pues de la necesidad. Si realmente requerimos pues tener todos los documentos al mismo tiempo o si es mejor trabajarlos de manera individual. Porque ojo, acá las nubes de palabras, las redes conceptuales, las gráficas de tendencias, las líneas de burbuja, todo esto nos va a se nos va a generar, desde luego, pero considerando que, considerando el total de textos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que si yo voy aquí a documentos, igual lo puedo exportar de la misma manera como lo hicimos ayer, pues acá voy a ver listado, aquí las puedo listar, las obras, y acá Evoyant me las va a organizar por extensión. Entonces, eh, no, perdón, me las va a organizar esto alfabéticamente. Entonces, vemos aquí el total de palabras, tipos, proporción y palabras por oración. Básicamente, es otra manera de qué? Otra manera de considerar o de visualizar más bien esta información. Entonces, vemos que yo acá pues puedo tomar pues cualquier obra. ¿Listo?
y la puedo pues visualizar de manera tabular. Entonces, repito, lo único que hago es ir aquí a la opción sumario y pues trabajar ya sea documento, frases, bueno, la misma opción sumario y tal, y a partir de ello pues voy a poder hacer este tipo de análisis. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a recordar cómo se hacía la nube de palabras y también vamos a ver otro tipo de análisis, ¿no? De esquema gráfico que me parece bien interesante. Entonces, aquí en este punto, ustedes pueden ver, pues, nuevamente nuestra nube de palabras. ¿Listo? Voy a exportar. Recuerden que para exportar, sencillamente íbamos a esta opción donde está el cuadrado con la flecha, cliqueábamos y dábamos clic en exportar. Y se nos genera esto. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Alguien me quiere acordar, por favor, cómo se podían eliminar las palabras hueca o las stop words? A ver, ¿cómo se hacía eso? No, remove no serviría, pero para las redes. En las nubes de palabras yo no puedo hacerlo manualmente. Recuerden que, a ver, en las redes yo sí puedo utilizar directamente la opción remove, dándole clic derecho a cada uno de los términos. Pero en este caso no puedo porque estamos hablando de una nube de palabras. Exacto, muy bien. Entonces lo que vamos a ir es aquí a definir opciones de la herramienta. Es decir, aquí donde está este switch, vamos a cliquear y nos va a aparecer pues estas opciones. Recuerden, en el caso de la nube de palabras no puedo hacer esto manualmente, entonces voy a ir aquí a esta opción, a este switch, luego voy a ir a palabras excluidas y voy a elegir pues el idioma en el cual está el texto. En este caso pues es un texto que está en inglés y voy a ir a editar lista. ¿Listo? Entonces lo que vemos es que ya al igual como sucedía en español, hay un conjunto de términos que están puestos por defecto. ¿Sí o no? Yo también pues puedo, no sé, cambiar algunas cosas acá y doy salvar, clic en salvar y confirmar. ¿Listo? Entonces acá tendríamos pues las palabras más comunes en la obra de William Shakespeare, como king, de rey, lord, de señor, love, de amor, good, de bueno, make, de hacer, like, de gustar o como, depende del contexto. Entonces vemos, por ejemplo, algo interesante y son los términos king y lord o rey y señor. ¿Qué querrá decir esto? O sea, ¿será que esto me pone en contexto en la temporalidad de las obras o en la temática que llevan? Porque son palabras, king está 3.309 veces y lord 3.346 veces. ¿Qué me puede a mí decir que en la obra de un escritor exista tanto o se presente tanto esos términos como rey o señor en el contexto de la época? Exacto, Pedro. Y la temática en sí de las obras que tratan mucho sobre reyes, sobre reinados, sobre traiciones en torno a esas ambientaciones, dramas que involucran pues personas de la aristocracia, exacto.
¿Listo? Que de hecho, pues la obra de Shakespeare trata en gran parte de eso. Entonces, reitero, yo puedo hacer este análisis o al menos esta aproximación a partir de esos valores absolutos, ¿no? Considerando pues los términos más comunes, más usados en la obra de un escritor. Exacto, Elizabeth, la contextualización de las obras y los temas. Entonces, lo primero que vemos es eso. También aquí está Queen, 991 veces, Sir, está 2403 veces. Entonces, vemos que precisamente las obras giran mucho en torno a todo ello. ¿Listo? Ok. Ahora, resulta que cuando yo estoy trabajando varios documentos, en este caso varias obras literarias, yo puedo hacer una comparación de uso de términos y es algo muy interesante. Para ello podemos utilizar algo llamado gráficos de líneas de burbuja. ¿Listo? Entonces podemos, reitero, utilizar un estilo gráfico bastante interesante que nos va a indicar, bueno, en qué puntos se está abarcando más y se está profundizando más en el uso de determinados términos. Entonces, para ello, ustedes aquí pueden ver la herramienta Cyrus en este punto. Lo que vamos a hacer es a ir a esta opción de la ventanita. Aquí vemos la ventanita. Vamos a cliquear y lo que vamos a hacer es ir aquí a donde dice herramientas para el corpus y en herramientas para el corpus vamos a seleccionar líneas de burbuja, es decir, esta opción. Herramientas para el corpus, vamos a seleccionar líneas de burbuja. ¿Listo? Vamos a cliquear y miren lo que sucede acá. Voy a exportar nuevamente. Siempre puedo exportar independientemente de la visualización y es de la misma manera. Y entonces me va a aparecer esto. ¿Listo? Pero ¿cómo la vieron? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá el conjunto de obras del autor y, bueno, vemos un gráfico que puede ser un poco confuso. Y lo que vamos a considerar acá es algo muy interesante y es que bueno, que yo voy a seleccionar pues unos determinados, bueno, términos como puede ser king, como puede ser, bueno, sir y tal. Entonces, estos los vemos acá en este punto. Nosotros pues los podemos modificar, esos son los más comunes. Y lo que podemos ver en este gráfico a la larga es que, digámoslo así, cada línea representa pues la obra en sí, cada línea representa la obra en sí y vemos cómo se utilizan unos u otros términos a lo largo pues de la obra. Y lo estamos viendo en todos estos textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me acerco aquí, que es este de acá, voy a ver que acá se habla de King 15 veces, de Lord 2 veces. Si yo voy a esta otra obra, acá puedo ver, bueno, Shall, Good y tal, pues en determinadas veces. Aquí en esta obra, pues King 14, Lord 1, Shall 7. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer una comparación en el desarrollo de cada una de estas obras y ver cómo se utilizan, pues,
esos términos. Por ejemplo, yo podría hacer este ejercicio también en el análisis comparativo del discurso de cuatro políticos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo yo voy a considerar, pues, esos cuatro políticos, tomar su discurso y ver cuáles son los términos más comunes, cómo se van utilizando a lo largo del desarrollo del discurso y también hacer las comparaciones temporales? Entonces, por ejemplo, voy a dejar solamente King. Entonces voy a ocultar este, ocultar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la palabra King. Y la palabra king, pues vemos acá cómo se utilizan en unas obras como esta de Mary White, prácticamente no se usa, solamente dos veces en total. En cambio, por ejemplo, acá en King Henry V se utiliza 315 veces y vemos cómo, pues, en algunos tramos de la obra, sobre todo al final, se utiliza mucho más. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, pongamos el término love. Y el término love, bueno, estaría acá presente y vemos, por ejemplo, que en esta otra obra que se utiliza poco el término king, el término love, pues, se implementa o se visualiza de una manera, pues, más frecuente, ¿listo? Entonces, reitero, aquí lo que estamos viendo es, bueno, cómo podemos comparar temporalmente todas estas obras y pues ver que en algunos casos los términos son más comunes que en otros. ¿Listo? Exacto, son los patrones de palabras más usadas. Muy bien, excelente. Es básicamente eso. Y entonces aquí vamos a tener en cuenta tres cosas. Las palabras, en este caso, rey y amor, king y love, son las que estoy usando. Luego estoy considerando la temporalidad, es decir, el desarrollo del texto. Digamos que este es el inicio, este es el nudo y este es el final de cada uno de los textos. Y tercero, y lo más importante, es la comparación. O sea, yo cómo voy a comparar, por ejemplo, eh, voy a quitar love, voy a poner Lord, y entonces yo cómo voy a comparar esos términos o el uso de esos términos en las distintas obras. Miren, por ejemplo, en Romeo y Julieta, la palabra Lord y la palabra King prácticamente no se utilizan. O sea, no trata sobre eso esa obra. Pero, por ejemplo, aquí en King Henry VI, desde luego que la palabra king se utiliza de manera muy común. Es muy extenso su uso. Repito, yo, por ejemplo, puedo considerar el caso de análisis discursivo y ver, por ejemplo, en cuántas veces se repiten palabras como igualdad, o palabras como paz, o palabras como tradición. Si yo veo, por ejemplo, que en el discurso político, por poner un ejemplo claro, el discurso de un candidato está muy ligado a las tradiciones, a la conservación, a todo eso, yo digo, bueno, tiene un discurso más bien conservador, tal vez más de derecha. Si otro político, por ejemplo, habla más de la diversidad, de la inclusión, pues seguramente tenga un discurso más de izquierda. Y yo puedo pues comparar en qué puntos del discurso se utilizaron esos términos y cuál fue pues en el tiempo, en el desarrollo del discurso, digamos que la línea pues es ese desarrollo, se utilizan unas u otras palabras, ¿listo? Exacto, si la búsqueda de la información se puede seleccionar documentos, exacto. ¿Listo? Entonces, digamos que, ¿qué es esto? Yo aquí lo que puedo hacer es una parte comparativa y a partir de ello, pues, analizar la información a partir de diversas fuentes. Yo también puedo tomar varios artículos y, pues, quiero ver algunas aproximaciones teóricas, pero creo que esto nos va a servir particularmente que tanto en el análisis de contenido, en este caso, bueno, análisis literario, y también en lo que respecta a aspectos de análisis comparativo, ya sean discursos o en entrevistas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo
no sé, 10 entrevistas, las separo en distintos documentos y puedo comparar pues el contenido de las mismas a partir de qué? A partir pues del uso de unos términos clave en esa temporalidad o en ese tiempo. ¿Listo? Entonces, esa como que es la idea general en torno al uso de esta herramienta. Entonces, por favor, hagamos lo siguiente. Vamos a crear esas nubes de burbujas, esas líneas de burbujas, y vamos a seleccionar otros términos. Les recuerdo, si yo voy aquí a esta celda, por ejemplo, yo voy a poner el término lady, vamos a ver si está, efectivamente. Yo, por ejemplo, puedo considerar el término die, de morir. Bueno, voy a poner este. Y entonces yo voy acá arriba y voy a seleccionar esos términos. Voy a decir, bueno, ocultar, ocultar, ocultar. Eso ya está oculto. Love. Entonces voy a dejar solamente Lady y Die. Es un ejemplo. Y pues se me generan estas frecuencias en forma de burbujas. Entonces tratemos, reitero, de crear, de personalizar este gráfico a partir de otros términos. Entonces, hagamos el ejercicio y por favor pongámoslo en el chat. ¿Listo? A forma de pantallazo. Entonces, bueno, tratemos de hacer eso, tratemos de apropiarnos un poco de la herramienta. ¿Listo? Listo, aquí hay una pregunta. Sí, claro. Digamos que me puede servir precisamente para codificar y para encontrar categorías y subcategorías, desde luego. Digamos que, pese a que esta es una aproximación más desde la minería de texto, más que el análisis cualitativo más tradicional como el que vimos con Perplexity hace un par de clases, en esta herramienta, pues sí me puede ayudar precisamente a identificar qué, a identificar pues en dónde están más presentes esos conceptos, en dónde hay agrupación de conceptos y en dónde pues no se están presentando. Entonces, por ejemplo, con base en esto de Lady Di, vemos que en algunas obras como saber, bueno, como en esta de King Henry VI, es común el uso de esos términos, pero en Taming the Screw es menos común. Aquí vemos, por ejemplo, que todo este espacio no hay. Y en total, ustedes pueden observar este número que está al final de cada línea. Si yo me acerco, me va a decir, bueno, se utilizó acá Lady 9 veces y Die 6 veces. En cambio, en el de abajo, Lady 40 y Die 22. O sea que el análisis de contenido en torno a esto, pues puede ser mucho mayor en la segunda hora que en la primera. ¿Listo? Listo, muy bien, Pedro, excelente. Sí, pero de la misma manera que se carga el artículo, lo único que tú haces es seleccionar varios documentos. Entonces, puedes crear una carpeta de los artículos, de las entrevistas, de los libros que quieres analizar y seleccionas varias, bueno, los ítems y con ello pues vas a ver eso. ¿Listo? Entonces, bueno, vemos que yo puedo implementar las mismas técnicas, pues, que consideramos ayer, por ejemplo, las redes conceptuales, puedo considerar las redes centralizadas, por ejemplo, la palabra King, y aquí vemos que King, pues, está
relacionada, bueno, con todos estos términos. Recuerden que yo puedo, pues, excluirlos manualmente, pero bueno, vemos, por ejemplo, con King, con Daughter o hija, King con England, Inglaterra, King con Heaven, cielo, paraíso, Farewell, Heart, Poor, Duke, ¿no? Entonces vemos ya también las relaciones existentes en esos términos y eso, pues, reitero, me permite ver o analizar más bien esos contenidos de manera más, pues, más sólida y también, pues, me permite visualizar, que es algo tan importante, reitero yo, cuando estoy haciendo este tipo de aproximaciones. Entonces, eh, lo que yo voy a ver acá es eso, ¿no? Es que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a análisis de este tipo, ¿no? De análisis de textos, análisis pues de libros, entrevistas, discursos, ya lo habíamos dicho, va a ser complicado tal vez representarlos por medio de un histograma, un gráfico de barras, un gráfico de tortas. Entonces, lo que vamos a buscar es que es pues precisamente eh, de cierta manera, expresiones gráficas, representaciones gráficas que se adecúen más a este tipo de contenido. ¿Listo? Listo, muy bien. Udeli, excelente, muy bien. Muy bien. Entonces, es importante, claro, el tema de la apropiación de la herramienta y que nosotros, pues, podamos practicar. ¿Listo? Y por último, y no menos importante, pues, lo relacionado a qué? Lo relacionado al tendencias, ¿listo? Entonces recordemos que tendencias está en la parte de la derecha, superior de la derecha. Vamos a seleccionar, vamos a exportar más bien. Vamos a exportar. Y entonces acá podemos ver, pues, las tendencias en torno a todas las obras que estábamos, pues, considerando, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar solamente la palabra king. Y entonces acá podemos pues ver la tendencia en cuanto al uso de ese término, ¿no? Entonces vemos que bueno, cada una de estas barras representa una obra. En este caso no lo estamos dividiendo en 10 ítems o en 10 bloques iguales como cuando trabajamos un solo documento, sino que estamos considerando pues el total de documentos y vemos pues el uso de los distintos términos y pues en dónde se utiliza más y en dónde pues se implementa menos. Vamos aquí a display, por ejemplo, por columnas y vamos pues a ver esto. Listo, voy a dejar solamente la palabra King. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo visualizar esto y ver que la obra que más se utiliza King es en King Henry VI y por ejemplo que aquí hay una obra comedy, no, no, bueno, no sé. Y acá, pues, esa palabra prácticamente no existe. Yo puedo, pues, hacer análisis también de correlación en torno a esto. Entonces, digamos que vamos a tener esto y voy a ver si la palabra king y die, de muerte en inglés, o de morir, tienen relación. Ok, y king. Entonces, bueno, podemos ver esto. Vemos que no hay una tendencia tan clara, pero bueno, podemos ver la comparación en torno al uso de esos términos y ver cómo, pues, hay una tendencia no tan correlacional, pero igualmente, pues, que se puede visualizar. ¿Listo? Entonces, reitero, Voyant es una herramienta muy importante, perdón, muy completa, muy robusta para análisis de texto, para en general todo lo que corresponde a minería de texto, ¿listo? Y habíamos dicho que la minería de texto es eso, es el conjunto de técnicas que nosotros vamos a aplicar para poder generar conocimiento a partir de datos no estructurados, como pueden ser libros o comentarios en redes sociales.
Entonces, vemos que podemos crear nubes de palabras, podemos crear diagramas conceptuales, perdón, redes conceptuales, redes centralizadas, líneas de burbujas, gráficos de tendencias, podemos ver algunos ratios en torno al sumario, podemos ver contextos y todo ello con algo tan interesante, creo yo, como es esto, la posibilidad de visualizar y poder, de cierta manera, llevar estas visualizaciones a información cualitativa, ¿listo? O en general a datos no estructurados. Reitero, esto hacerlo como un histograma o un box plot sería muy complicado, por no decir imposible, por las características de los datos, pero vemos que a partir de gráficos de líneas de burbuja, pues tendríamos esa posibilidad. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo les pareció entonces Voyant? Yo creo que con esto podemos cerrar la parte de minería de texto con Voyant. ¿Cómo les pareció esta herramienta en general? Lo que vimos ayer y lo que alcanzamos a ver hoy. Listo, útil. Muy bien. Interesante. Ok. Y pues vemos que tiene la gran ventaja que ya adelantamos el día de ayer, que es gratis, que es online y que pues no requiere de codificación. Entonces no necesitamos ser expertos ni en R, ni en Python, ni en Julia para poder hacer este tipo de esquemas. Claro, hay paquetes, por ejemplo, en R que permiten hacer estos bigramas o mapas de temas conceptuales y tal, pero pues sí requieren de codificación y puede ser un poquito tedioso, sobre todo al inicio del proceso. Entonces, reitero, Voyant es una herramienta gratuita, una herramienta basada en red, bastante potente. Miren que en este caso nos permitió analizar 37 documentos con 895.000 palabras y eso pues nos da grandes, de cierta manera, herramientas para analizar, para visualizar, para organizar este tipo de datos no estructurados. Sí, y claro, la práctica. Aquí la práctica, esto, bueno, yo por ahí tengo un video que hice para una universidad hace un tiempo, en el cual pues explico también a nivel general por lo que hemos visto, ¿no? En 8 minutos, 7 minutos, y bueno, también hay mucho material online en torno a esta herramienta. Entonces, yo creo que con eso podemos cerrar el capítulo de Boyat. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con una base de datos. Esta base sí es estructurada, es decir, sí va a ser tabular. Y la idea es, como ya les decía en la primera sesión, que no nos cerremos pues a los datos numéricos, a los datos pues más tradicionales tal vez de la información cuantitativa. Y vamos pues a ver algunos temas en torno a esto. Para ello, pues vamos a aplicar un programa más bien común. Creo que todos lo hemos usado, estamos familiarizados de una u otra forma con él, que es Microsoft Excel. ¿Listo? Entonces, en Excel, si ustedes pudieran decir del 1 al 10 su pericia, su nivel de Excel, ¿cuál sería? Del 1 al 10, ¿con qué notas se calificarían en Excel? Un 4, 5, 8, 4, 5, 3, 3. Bueno, muy bien. Un 1, ok, un 3, un 4. Del 1 al 10, siendo 1 la nota más baja y 10 la más alta, ¿cuánto se calificarían en Excel? Un 1, un 3, bueno, muy bien. ¿Listo? Bueno, un 1, ok. Entonces, bueno, vemos que hay un nivel medio, medio básico, no pasa nada. Vamos a incursionar un poco en ese software, ¿listo? Entonces, bueno, yo creo que Voyant sería, pues bueno, sería como todo por ahora. Y vamos entonces a trabajar, reitero,
una parte en Excel y el lunes vamos a ver ya lo que sería otro software muy potente para análisis de la información, para sobre todo hacer representaciones dinámicas llamado Tableau, que es por el estilo es parecido a Power BI y que nos sirve tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. Entonces, reitero, el día lunes vamos a trabajar con Tableau, que es un software realmente fuertísimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar lo siguiente. En el módulo 7 hay un pequeño cambio. El módulo 6 pasa ahora a ser el 7 y el 7 el 6. Vamos a encontrar algo llamado ejercicio, presentación, voluntariado. ¿Listo? Entonces acá está este ejercicio, presentación, voluntariado, que va a ser pues la hoja de cálculo que nosotros vamos a considerar para trabajar Excel y Tableau. Entonces voy a descargar. Entonces recuerden que eso está en el material del curso, el material del diplomado, y está en el módulo 7. ¿Listo? Les recuerdo nuevamente, yo no puedo compartir este tipo de documentos y podemos también pues trabajar con cualquier base de datos parecida, no pasa nada. Igual como lo hicimos con Perplexity o con mismo Voyant. ¿Listo? Entonces, por favor, me dicen si pudieron encontrar y descargar esta hoja de cálculo. Me confirman en el chat, por favor. Listo, bueno, muy bien. Ok, les recuerdo que lo que debemos hacer es ir al material del curso, del diplomado. Vamos a módulo 7, la carpeta módulo 7, y acá estaría presentación voluntariado, ejercicio presentación voluntariada. ¿Listo? Igualmente podemos trabajar con una base de datos parecida, no pasa nada. Si ustedes tienen un documento en Excel, el resultado de una investigación, de algún proyecto, también lo podemos hacer desde ahí. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, pues, una hoja de cálculo bastante cortita, en la cual pero pues vamos a ver unos elementos muy interesantes. ¿Listo? Una pequeña introducción, tal vez para los que nos estemos muy familiarizados con Excel. Excel como tal es un software de hoja de cálculo, es decir, que es un software diseñado para tareas múltiples que involucren datos estructurados, es decir, datos que se encuentran de manera tabular, a forma de tablas, por ejemplo. Entonces, lo que vemos en Excel es que cada una de estas letras representa una columna y cada uno de estos números se presenta como una fila. Entonces, vemos que las filas y las columnas cuando se encuentran nos ayudan a ver algo llamado celdas. Entonces, aquí hay una celda, aquí hay otra y cada celda pues tiene unas coordenadas, por decirlo así. Entonces nosotros, repito, en Excel, al igual que en Google Sheets o en Rows, trabajamos a partir de ese concepto como es el de hoja de cálculo.
No se está viendo la pantalla, listo, ya. Sí, creo que se había quedado en la anterior. ¿Ahora sí? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, cada uno de estas letras representa qué? Representa una columna y cada una de estas filas, o cada uno de estos números, perdón, representa una fila. Y cuando se encuentran las filas con las columnas, pues nos topamos con las llamadas celdas. La información va a estar contenida en esas celdas y lo que vamos a ver es que Excel, al igual que Google Sheets y que Ropes, como yo les había dicho, pues trabaja bajo esa dinámica de hoja de cálculo. Nos va a ayudar a hacer distintas tareas en diversos campos sin ser un software que se especialice pues en algo particular. Si yo, por ejemplo, requiero de un análisis estadístico más robusto, pues tal vez SPSS sea mejor opción. Si requiero, por ejemplo, de temas de proyectos, de, no sé, tal vez esto, Project o Primavera o Taskade sean mejores alternativas. Pero digamos que Excel sirve un poco para un montón de tareas. No profundiza mucho, pero es muy versátil y pues es el software de hoja de cálculo más usado del mundo. Entonces es una herramienta pues muy común, muy potente y nos va a abrir las puertas, perdón, a otras herramientas. ¿Listo? Como es la misma Tableau o Power BI. Entonces, tenemos esto, ¿listo? Recordemos que en Excel existe algo llamado funciones, que las funciones básicamente son fórmulas ya preestablecidas que me permiten hacer cálculos. Entonces, por ejemplo, para activar una función, yo pongo el símbolo de igual y utilizo el nombre de la función. Por ejemplo, la función promedio, que me va a calcular un promedio estadístico, ¿listo? O la función, por ejemplo, suma, que me va a hacer, pues, la suma de unos números. ¿Listo? Entonces recordemos que en Excel, para yo poder de cierta manera hacer cálculos automáticos, voy a utilizar sencillamente el símbolo de igual y acá voy a poner pues la función o las operaciones que quiera trabajar. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta pequeña base de datos es sobre una investigación en torno a un tema muy interesante que es los voluntariados. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí se consideran 7 variables que están dadas por esos encabezados como zona, nivel educativo, género, participación, edad, eventos asistidos y hora de voluntariado. Lo que vamos a ver es que estamos considerando, bueno, cuál es esa intención de los participantes de la muestra de formar parte de grupos de voluntarios, de actividades de voluntariado. Entonces vemos, por ejemplo, que acá se toma un participante que vive en la zona centro, que tiene un nivel educativo universitario, que es mujer, y se le pregunta si ha participado recientemente en voluntariados, su edad, el número de eventos asistidos y las horas que ha hecho, que ha desarrollado como voluntaria. ¿Listo? Aquí vemos otra persona de género femenino también y dice que 20 horas. Aquí alguien masculino, 0 horas. Nunca ha sido o ha generado de cierta manera espacios como voluntario. Entonces, la idea es que nosotros podamos, pues, trabajar con estos datos a partir de precisamente, bueno, el tema de la cultura con respecto a los voluntarios, ¿listo? O los voluntariados. Entonces, es básicamente esto, ¿listo? Bueno, muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es lo siguiente, por favor. ¿Vamos a qué? Vamos a
trabajar algo llamado formato celda. ¿Listo? Perdón, formato tabla. Vamos a considerar el denominado formato tabla. Entonces, para esto, lo que vamos a proceder, lo que sigue, es seleccionar los datos que vamos a considerar en nuestro ejercicio. En este caso, pues, son toda esta información. Vamos a seleccionar esos datos. Entonces, los vamos a seleccionar, todo lo que corresponde a esos datos, ¿sí o no? Y posteriormente vamos a crear una tabla. Vamos a convertir eso a formato tabla. Para esto vamos a ir aquí arriba donde dice insertar. Aquí arriba está la opción de insertar. Y ustedes pueden ver que en insertar está la opción de tabla. ¿Listo? Entonces, he considerado esos datos y voy a insertar y voy a tener aquí la opción de tabla. ¿Listo? Entonces, selecciono. Me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Ah, bueno, pues ya lo seleccioné. La tabla tiene encabezados, es cierto, y doy clic en aceptar. Ah, ok, con respecto al vínculo, al sitio donde se descargó, pero eso ya estaba creo que esa parte sí se mostró. Aquí el módulo 7, presentación de resultados, ejercicio, presentación, voluntariado. Aquí están los datos con respecto a esta información. ¿Listo? Repito, entonces lo que hicimos fue crear una tabla. Tenemos esos datos en nuestra hoja de cálculo, vamos a insertar y en insertar, opción tabla y aceptar. ¿Listo? Entonces, digamos que el formato tabla me va a dar a mí varias ventajas. En primer lugar, me va a facilitar la selección de celdas para operar con distintas funciones. En segundo lugar, si yo, por ejemplo, voy bajando, voy bajando, ¿qué puedo apreciar en los encabezados? O sea, ¿qué puedo ver acá? Ah, bueno, puedo ver que los encabezados se van a mantener y no tengo que estar subiendo para ver de qué variable o de qué información estoy pues hablando, ¿no? Sí, entonces si yo estoy en la tabla y bajo, se me van a mantener estos encabezados de nivel educativo, edad, etcétera. Una tercera opción o una tercera ventaja es que me permite de una vez activar los filtros. Eso lo vamos a ver ahora. Y por último, y no menos importante, es que esto me permite a mí segmentar datos, crear fila de totales y de cierta manera, pues, customatizar la tabla que hemos creado. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a posicionar dentro de la tabla, en cualquiera de las celdas, y posteriormente vamos a ir acá a donde dice diseño de tabla. ¿Listo? Entonces, me posiciono en cualquier parte de la tabla, voy a diseño de tabla y acá ustedes pueden ver pues varias opciones, ¿no? Como fila de encabezado, fila con bandas, columnas con bandas, primera columna, etcétera. ¿Listo? Lo que voy a hacer es a seleccionar la opción de fila de totales. Entonces, por favor, seleccionamos fila de totales y nos va a aparecer pues este esquema pues con los totales. Ahora vamos a ver para qué sirve esto. Entonces, repito, vamos acá al diseño de tabla y seleccionamos fila de totales. Y con esto, pues, reitero, vamos a tener unas opciones muy interesantes que nos van a ahorrar, pues, tiempo en cuanto a funciones y en cuanto a conocimientos de Excel. ¿Listo? Entonces, me confirman, por favor, si pudimos crear la fila de totales.
Como tal, solamente hemos hecho dos cosas. Uno, haber convertido ese arreglo de datos en formato tabla, lo transformamos a formato tabla. Y dos, activamos la opción de fila de totales. Entonces ya vimos que si yo voy a insertar y a tabla, le doy clic a tabla, pues se me va a crear esa tabla. Y si voy a diseño de tabla una vez ya esté creada y selecciono la opción fila de totales, que está acá arriba, pues con esto voy a tener esa posibilidad. Listo, bueno, muy bien. Entonces ya vamos a ver en qué consiste esto, pero para eso, bueno, eso lo vamos a desarrollar ya en el segundo bloque. ¿Listo? Entonces vamos a tomarnos el primer break, vamos a estirarnos un poco, a tomar agua, ir al baño, no sé, y retornamos. Entonces, por favor, vamos a descansar, tomar un espacio para continuar con la sesión del día de hoy. Mm. Bueno, nuevamente Excel, ¿listo? Muy bien, excelente, Eglet. Sí, digamos que si no tenemos los datos, pues podemos trabajar con datos inventados o de una base que ya tengamos, de un ejercicio que ya hayamos desarrollado. Entonces, bueno, muy bien. Repito, lo único que hemos hecho hasta este punto es haber convertido esto a formato tabla. Entonces, a ver, si yo voy aquí a diseño de tabla y doy la opción de fila de totales, pues se me va a habilitar efectivamente esta opción, la opción total. ¿Listo? ¿Qué pasa con la opción total? Es algo que me va a ahorrar mucho trabajo y también que me va a ahorrar conocimientos técnicos en torno a esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que aquí yo tengo algo que es horas de voluntariado. Listo, aquí están las horas de voluntariado. Entonces, supongamos lo siguiente. Ah, no se ve, espérense. Ah, ok, sí, se quedó. Listo. Ahora sí se está viendo. Ok, gracias. Entonces, digamos que, bueno, si yo estoy dentro de la tabla y selecciono diseño de tabla y habilito la opción de fila de totales, pues efectivamente se me va a crear algo llamado total. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos que yo tengo esta variable llamada horas de voluntariado. ¿Listo? Entonces tengo horas de voluntariado. Si yo voy aquí a la fila de totales, donde están horas de voluntariado, voy a ver que al final hay una especie como de flechita. Se ha habilitado esta flecha. Y si yo cliqueo, voy a ver, pues, varias funciones que ya están, pues, dadas por defecto. Igual, si voy acá y cliqueo en la flecha, voy a ver también varias funciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de horas voluntariado, digamos que es el total de horas a los cuales los participantes del estudio pues le han dedicado al tema de voluntariado. Si yo cliqueo esta flecha, voy, por ejemplo, a poder seleccionar promedio. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, que en promedio que la media de horas dedicadas al voluntariado de los participantes fue de 7,28 horas. Si vuelvo a cliquear, por ejemplo, un min, eso quiere decir que las personas que menos le dedicaron a esto fue de 0 horas. Un max, esto quiere decir que la persona que más le dedicó a esto fue de 20 horas. ¿Listo? Es decir, yo sin necesidad de saberme ninguna función, sin necesidad de poner el igual o tal, puedo calcular pues distintas
funciones, distintas medidas, solamente con esta opción del qué, del fila de totales. ¿Listo? Entonces, repito, por ejemplo, en caso de eventos asistidos, yo quiero ver el total de eventos asistidos. Entonces, selecciono la celda, voy aquí a donde está esta flechita y voy a, por ejemplo, hacer un recuento. O dicho mejor, vamos a ver, vamos a hacer una suma más bien, una suma, y la suma me dice que en total los participantes fueron a un total de 91 eventos. ¿Listo? Si yo en horas de voluntariado quiero ver el promedio, entonces voy a la flechita, busco la opción promedio y la selecciono. En la edad, si quiero ver, por ejemplo, la persona mayor, voy al máximo y dice que la persona de más edad tenía 60 años y en el mínimo tenía 22. O sea que el rango de edad de los participantes en mi investigación estaban entre 22 y entre 60 años. ¿Listo? Entonces, es interesante esto por cuanto pues, no me obliga a utilizar la función. Digamos, en el caso de promedio. Ah, bueno, yo puedo decir eso es igual a promedio. A promedio voy a seleccionar los datos que van hasta acá y pues me tiene que dar ¿qué? Me tiene que dar la misma medida que estamos trabajando allá. ¿Listo? Traerme esto por acá. Y más bien acá vamos a poner, esto es suma, ¿no? Entonces esto es igual a suma. Entonces selecciono suma. Voy a seleccionar todo esto y me va a dar igual que cuando haga la suma. Entonces vemos que es una manera pues bastante ágil cuando no me sé las fórmulas o las funciones más bien y cuando quiero cambiar rápidamente de función, pues sencillamente seleccionar, desplegar, incluso aquí puedo ver más funciones en distintos ámbitos, por ejemplo, funciones financieras, funciones trigonométricas, bueno, no sé, pero acá, pues, puedo seleccionar y considerar esto. ¿Listo? Entonces, reitero, lo que hemos hecho es habilitar la opción de suma de totales. En suma de totales hemos considerado, pues, esa fila que se creó, perdón, se llama una fila de totales. Y a partir de la fila de totales, pues podemos seleccionar la función que nosotros requiramos. ¿Listo? Entonces, pues así básicamente es como, reitero, yo puedo trabajar con este tipo de información de una manera más rápida. ¿Listo? Pero ¿cómo vamos hasta acá? ¿Pudimos crear la fila de totales, hacer los cálculos? ¿O hay alguna duda con respecto a esto? Excelente, sí. La creación de filas totales, hacerlo todo bien, listo, muy bien. Ok, vamos entonces con otro tema muy interesante. Voy a desactivar la fila de totales, vista y, perdón, diseño tabla. Y cuando yo selecciono fila de totales nuevamente, bueno, la quito, entonces ya se va a desaparecer. Entonces ahora, recuerden que esto tiene algo muy interesante que son ¿qué? Que son los filtros. ¿Listo? Los filtros son muy importantes para yo poder, pues, manipular la información. Cuando digo manipular la información o manipular los datos, no es que yo vaya a falsear nada. Quiero decir que voy a ordenarlos, voy a agruparlos, voy a quitar algunos datos que no me sirven, a ver algunos aspectos propios y tal. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando yo voy a considerar esto, los filtros en Excel, pues veo que la opción tabla ya me los habilitó automáticamente. Ustedes pueden ver que aquí en los encabezados hay unas flechas, ¿no? De la edad, eventos, voluntariado. ¿Listo? Entonces, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la fila edad de los participantes de nuestro estudio.
Entonces, digamos que en la fila de edad, pero en la columna de edad, vamos a cliquear donde está la flecha del encabezado y acá vamos a ver, pues, que existen filtros por números, puesto que estamos hablando de una variable numérica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir a filtros de números y vamos a dimensionar distintas opciones, como mayor o igual que, mayor que, menor que, entre, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me interesara ver las personas mayores a 35 años de ese estudio. Entonces, voy acá donde dice mayor que, repito, estamos en edad, cliqueamos en la flechita y vamos a mayor que, y acá me dice es mayor que, dijimos 35 años. ¿Listo? Vamos a cliquear y entonces me aparece que todas estas personas pues son mayores de esa edad estipulada, y de 41, alguien de 55, de 37, 43, etcétera. Repito, vamos acá donde está en este caso el embudo y vamos a seleccionar pues el filtro. Ahora, una recomendación. Siempre que trabajemos filtros con Excel, consideremos hasta cuándo los vamos a necesitar y cuándo vamos a requerir borrarlos. Por ejemplo, aquí en edad, ustedes pueden ver que se nos generó este embudo. ¿Sí o no? Aquí tenemos este embudo. Si yo lo cliqueo y le pongo aquí borrar filtro por edad, entonces acá ya se me va a desactivar el filtro. Puede suceder que yo deje activo un filtro, por ejemplo, este es igual a 40. ¿Listo? Entonces, claro, si yo no le desactivo este filtro, pues solamente me va a quedar este dato de esa persona vive en el norte, que es mujer y tal. Entonces, digamos que para mí es importante tener muy en cuenta cuáles son los filtros que estamos usando y poderlos, pues, activar o desactivar dependiendo de la necesidad. Entonces, repito, aquí va a aparecer ese embudo, voy aquí a borrar filtro, perdón. Pasó. Voy a borrar filtro que- y en borrar filtro, pues voy a recuperar nuevamente pues todos los datos de mi tabla. Hagamos, por ejemplo, este otro ejercicio. Vamos a considerar, a ver, las personas que están en una edad entre 20 y 28 años. Entonces, voy a edad, voy a filtros, filtros de número, y voy a buscar entre. Entonces voy aquí a la opción de entre, selecciono y digamos que vamos a poner es mayor o igual a 20 o es mayor o igual a 28. ¿Listo? Perdón, es mayor o igual a 20, es menor o igual a 28. Vamos a cliquear y entonces me van a aparecer pues las 5 personas que tienen ese rango de edad. ¿Listo? Entonces me van a aparecer quienes están, bueno, una persona en el sur, técnica, masculino, tal, de 28 años, alguien de 22, de 26, de 25 y de 27. Y para quitar pues ese filtro, nuevamente nos acercamos al embudo, cliqueamos y vamos a borrar filtro de edad. Y acá pues tenemos nuevamente nuestra tabla entera. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, suponiendo que no vamos a trabajar filtros de números, sino filtros por categorías. Por ejemplo, en el caso de femenino masculino o en el caso a nivel educativo, universitaria, técnica y tal. Entonces, acá en nivel educativo, lo que puedo hacer es lo siguiente. Me voy a acercar a nivel educativo, aquí a la flechita, y acá pues me van a aparecer los llamados, bueno, ya sea filtros de texto, que es igual, comienza por y tal, o aquí se me va a desplegar pues estas alternativas, primaria, secundaria, técnica y universitaria, que son las distintas categorías a las cuales pertenecen los individuos del estudio.
Entonces, supongamos que a mí solo me interesan las personas de educación secundaria. Entonces, voy a dejar seleccionada solo la opción secundaria, solo secundaria, doy clic en aceptar y me va a aparecer esto, ¿no? Entonces, en solo secundaria, voy a tener a esos 6 participantes. Puedo ir nuevamente, borrar filtro y digamos que quiero solamente a las personas con formación máxima en primaria. Entonces me van a aparecer esas 5 personas. ¿Listo? Recuerden siempre ir a la opción de borrar filtro de nivel educativo. Ok, hagamos entonces este ejercicio. Vamos a considerar horas de voluntariado. Vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, en cuanto a horas de voluntariado, vamos a considerar personas que hayan hecho más de 14 horas, ¿no? Más de 14 horas, y personas que hayan hecho menos de 10 horas. Bueno, de 11 horas más bien. ¿Listo? Entonces, tratemos, por favor, de crear esos filtros. Si me dicen si pudieron o si quieren, pues lo pueden compartir en un pantallazo. Entonces, por favor, repito, horas de voluntariado, es decir, este encabezado, la H en mi caso, y vamos a hacer el filtro de más de 14 horas y menos de 11 horas. ¿Listo? Entonces me dicen, por favor, si pudieron aplicar esos dos filtros. Listo, Elizabeth, muy bien. Jaime, bueno, excelente. Entonces, bueno, muy sencillo. Voy aquí a horas voluntariado, cliqueo, voy aquí donde dice filtros de número y digo, bueno, más de 14 horas. Entonces voy a ir a donde dice mayor que y voy a decir, bueno, mayor que 14 y doy clic en aceptar y me dice, bueno, que estas 4 personas participaron en más de 14 horas de voluntariado. Y para ir a 11, voy a seleccionar filtros de número, voy a buscar menor que y menor que 11. Doy clic y vemos que estas personas, pues, participaron menos de ese tiempo. Y vemos, pues, que si mi criterio es 14, 11 horas, por ejemplo, que alguien muy, de cierta manera, involucrado en procesos de participación en voluntariados, pues vemos que la gran mayoría de participantes de mi muestra, ¿qué pasó? Pues que no participaron mucho en ese tipo de actividades. De hecho, veo que hay varias personas que nunca han asistido a ese tipo o nunca han realizado ese tipo de actividades. ¿Listo? Y entonces quitamos nuestro filtro. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Resulta que la opción tabla nos da otra ventaja y es que nos permite segmentar datos.
que eso me parece genial y esto nos va a ayudar mucho también a crear pues filtros que nos permitan manipular los datos de una manera pues más estilizada. Repito, manipular datos no es falsearlos, no es falsificarlos ni trabajarlos a conveniencia. En ciencia de datos, el término de manipular datos hace referencia más a que nosotros podemos pues trabajarlos dadas unas necesidades. Eso quiere decir agruparlos, asociarlos, considerar algunos aspectos particulares y tal. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a ir aquí donde dice diseño de tabla, nos ubicamos dentro de la tabla, vamos a diseño de tabla y vamos a la opción, ojo, insertar segmentación de datos. ¿Listo? Estamos en diseño de tabla, y vamos a ir a insertar segmentación de datos. Entonces, cliqueamos y acá nos van a dar pues las distintas opciones: zona, nivel educativo, género, participación reciente, edad y demás. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Que acá yo voy a crear una especie de panel o unos botones para yo poder pues filtrar esa información de una manera más rápida y más estética. En este caso, lo ideal es trabajar solo con variables categóricas, es decir, no incluir los números como edad, horas de voluntariado y esto. Entonces, por ejemplo, hagámoslo ahora por nivel educativo nuevamente. Entonces, voy acá a donde dice nivel educativo y doy clic en aceptar. Y miren lo que pasa. Se me genera pues un segmentador de datos más estilizado pues que los filtros. Es más, de hecho, vamos a quitarle los filtros al, espérense, diseño de tabla, ¿dónde está botón de filtro? Y entonces yo acá tengo pues esta tablita que me va a permitir seleccionar a partir de esas categorías: primaria, secundaria, técnica y universitaria. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono primaria, ¿qué pasa? Solo me van a aparecer los estudiantes, no, los voluntarios de primaria, secundaria, técnica y universitaria. ¿Listo? Entonces yo acá puedo hacer un proceso, claro, mucho más rápido, mucho más completo en torno a los datos que quiero visualizar. ¿Listo? Entonces, repito, aquí lo único que hemos hecho es habernos posicionado dentro de la tabla, ir a diseño de tabla y haber buscado la opción de insertar segmentación de datos. ¿Listo? Nada más. Ahora, igualmente, como hemos seleccionado esto, pues voy a ir a donde está el embudo. Miren que el embudo siempre va a estar. Lo presiono para evitar, pues, que se quede activado ese filtro. Entonces acá ya tengo nuevamente toda la tabla organizada a mi conveniencia. Y si yo, aquí pueden ver como una hoja con unos chulitos que se llama selección múltiple. Si yo considero selección múltiple, entonces voy a ¿qué? Voy a poder seleccionar varias opciones, por ejemplo, primaria y secundaria, y entonces se me va a crear el nivel educativo tanto de primaria como de secundaria. Si añado universitaria, pues también van a estar los universitarios y técnica también. ¿Listo? Entonces, repito, acá tengo dos opciones muy importantes. Por una parte, el embudo cuando le quiero quitar esos filtros, y la selección múltiple cuando requiero pues elegir varios de esos ítems, por ejemplo, primaria y universitaria. ¿Listo? Entonces, quitemos otra vez y creemos un segundo, ¿cómo se llama esto? Un segundo segmentador. Nos ubicamos dentro de la tabla, vamos a diseño de tabla, vamos a insertar segmentación de datos y acá, por ejemplo, podemos elegir la zona. Entonces, damos clic y se nos generan pues las zonas en donde residen los participantes. Zona centro, zona norte y zona sur. Entonces,
es otra manera muy chévere, muy interesante cuando nosotros pues requerimos que requerimos de hacer este tipo de análisis de datos y que requerimos pues seleccionar algunos, excluir otros, ver por ejemplo uno por uno y tal. Hay software como Tableau o Power BI pues que son mucho más potentes para esto, pero digamos que Excel nos da unas herramientas básicas en torno a estas posibilidades. ¿Listo? Muy bien, ¿cómo nos fue con el segmentador de datos? ¿Los pudimos crear? Pudimos crear el de secundaria, perdón, el de nivel educativo, el de zona. Sí, bueno, muy bien. Sí, excelente. Sí, claro, se pueden poner sobre la tabla, está bien. Lo malo es que sí me podrían generar cierto ruido visual, pero sí se pueden crear, por ejemplo, nuevas filas, más bien, y a partir de esto, pues, ubicarlos en la parte superior. ¿Listo? Entonces, el segmentador de datos, repito, es bastante interesante por cuanto me va a mí a facilitar mucho pues esa exploración de la información y a ver, bueno, de qué manera yo puedo eh, considerar ciertos atributos de los datos de mis observaciones. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que con respecto al formato tabla, pues esas son algunas de sus funciones básicas y de sus ventajas. ¿Listo? Podemos también ver el famoso tema de las tablas dinámicas, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas más vistos en Excel y de las herramientas, pues, más importantes, ¿listo? Entonces, digamos que a partir de ello, nosotros podemos, ¿qué? Podemos trabajar lo que son, repito, esas tablas dinámicas de la siguiente manera. Entonces, vamos a seleccionar nuestros datos, a seleccionar nuestros datos y vamos a ir nuevamente a insertar. Entonces, por favor, vamos a insertar. Hemos seleccionado la tabla normal, vamos a insertar. Y ahora lo que vamos a hacer es a seleccionar el ítem de tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, tabla dinámica, seleccionamos. Y aquí nos va a decir, bueno, tabla o rango, ya está seleccionado. Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Vamos a decir que en una nueva hoja de cálculo. Y vamos a dar clic en aceptar. ¿Listo? Y eso pues me ayuda o me va a crear pues esa tabla dinámica. Voy a quitarle acá las, ¿cómo se llama esto? Encabezados, no. Espérense. En vista, voy a quitar la vista de cuadrículas, ¿listo? Y entonces, bueno, me va a quedar así esta tabla, bueno, ese lienzo para tabla dinámica, ¿listo? Entonces, repito, lo único que hice fue seleccionar los datos, ir a insertar, e insertar fui a tabla dinámica. Y eso, pues, me generó esta visualización. Entonces, ¿qué pasa con las tablas dinámicas? ¿Por qué son tan usadas y son pues uno de los temas más recurrentes en Excel? De hecho, hay cursos de Excel que se centran solamente en tablas dinámicas. Yo hace unos años, hace ya como 9 años, hice un curso de este tema y bueno, fue bastante interesante. Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos que la tabla dinámica a la larga es una visualización, ¿no? Una visualización
que precisamente me va a permitir a mí ver distintos insights, considerar distintos valores, distintas variables, y a partir de ello, pues voy a poder crear visualizaciones más eficientes, voy a poder tal vez trabajar dashboards y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a considerar en este punto algo que se llama campos de la tabla dinámica. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos ítems como zona, nivel educativo, género, participación reciente y tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo debo arrastrar esos datos aquí a estos cuatro cuadrantes, a filtros, columnas, filas y valores. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos, pues, va a ofrecer ¿qué? Va a ofrecer una, llamémoslo así, una funcionalidad que me va a ayudar a, pues, precisamente considerar esto, bueno, pues algunos aspectos del análisis de la información. Entonces, con base en esto, digamos que yo quiero trabajar en nivel educativo. Entonces, nivel educativo lo puedo seleccionar y me va a aparecer acá en la tabla, pues, primaria, secundaria, técnica y universitaria. ¿Listo? Yo quiero, por ejemplo, ver las horas de voluntariado. Entonces, cliqueo en horas de voluntariado, se me va en valores automáticamente o lo puedo llevar manualmente y me aparece esto. Primaria 21, secundaria 61, técnica 27 y universitaria 73. Ahora, con respecto a la formación o al nivel educativo más alto de los participantes, ¿qué puedo ver? ¿Quiénes son, según esos datos, los más interesados en asistir a temas de voluntariado? Las personas con primaria, secundaria, técnica o universitarios. Reitero, de esas cuatro categorías, ¿quiénes son los que más suelen ir a esos eventos? Exacto, los universitarios. Entonces yo veo que bueno, con los secundaria 61 y universitario 73. O sea, que los participantes universitarios fueron los que más sumaron horas de voluntariado. Habría que ver el total de participantes universitarios, pero por ahora me interesa ver este. ¿Listo? Yo también puedo, por ejemplo, seleccionar eventos asistidos. Y entonces acá me hace esa relación entre primaria, secundaria, técnica, universitaria, las horas de voluntariado y los eventos asistidos. ¿Listo? Vamos a hacerlo más bien en ese orden. Entonces, eventos asistidos y suma de voluntariados. Digamos lo siguiente, si ven relación entre la suma de eventos asistidos y las horas de voluntariado, o sea, si podemos dimensionar eso, yo creería que sí, ¿no? Exacto. Y tal vez, como yo ya tengo esta, bueno, esta visualización, puedo, eh, bueno, seleccionar la tabla dinámica, me puedo posicionar en la tabla dinámica y acá, bueno, tengo varias opciones. Por ejemplo, a ver, vamos aquí a datos, listo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ir en datos, puedo ir de el dato más alto al del mayor al menor o del menor al mayor. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice fue seleccionar esta opción en datos de A a Z, de, ¿cómo se llama esto? De ordenar de menor a mayor y vemos que primaria suma 12 eventos asistidos y 21 horas de voluntariado, técnica 18 eventos asistidos y 27 de voluntariado y tal, hasta llegar a universitaria con 34 y 73. ¿Listo? Entonces, repito, lo único que hice fue posicionarme dentro de la tabla, ir a datos y en datos, pues buscar ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Listo? Bueno, muy bien.
Tratemos de crear una segunda tabla dinámica, o sea, de repetir el ejercicio, la segunda tabla dinámica, y esta vez van a considerar la zona y la edad, solamente esas dos variables, ¿listo? Entonces, por favor, vamos a trabajar eso, ¿listo? Vamos a crear una segunda tabla dinámica y vamos a tomar en cuenta o a tener en cuenta zona y edad. Y me dicen si pudieron hacer ese ejercicio. Coloca los datos en forma vertical depende de cómo nosotros hayamos seleccionado y hayamos arrastrado las variables a los distintos campos. ¿Listo? Entonces a veces se puede dar eso. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente las tablas dinámicas pues se construyen de esa forma, ¿no? Seleccionamos los datos, vamos a insertar tabla dinámica y pues podemos trabajar esto, ¿listo? Entonces, zona, edad, por ejemplo, y ya. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a considerar la tabla que habíamos hecho, la de etiquetas por fila, bueno, el tema de, ¿cómo se llama esto? De nivel educativo, eventos asistidos y horas de voluntariado. Y vamos ahora a crear visualizaciones a partir de esto, porque claro, así como está de manera tabular, tal vez para una ponencia o para un artículo, pues no sea la mejor alternativa. Entonces vamos a, reitero, diseñar visualizaciones dinámicas. ¿De acuerdo? Ahora, para dicho fin, nos vamos a ubicar dentro de la tabla dinámica. Vamos a ir, perdón, acá donde dice analizar tabla dinámica. ¿Listo? O sea, si yo estoy dentro de la tabla dinámica, voy a ir a analizar tabla dinámica, que es una opción que está en la parte superior. Y voy a cliquear en donde dice gráfico dinámico. ¿Listo? Entonces vamos a buscar la opción de gráfico dinámico. Cliqueamos y va a suceder lo siguiente. Les voy a hacer unas pequeñas recomendaciones en torno a esto. Resulta que un punto clave a la hora de comunicar los resultados de una investigación es precisamente elegir visualizaciones, pues, que sean de impacto, visualizaciones que sean acorde a los datos que nosotros estamos trabajando y pues entender ello, ¿listo? Así como vimos en datos no estructurados, las nubes de palabras, las redes temáticas y tal. Acá, como estamos considerando datos estructurados, también tenemos que ver pues qué visualizaciones nos pueden ayudar y cuáles nos pueden perjudicar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Ok. ¿Será que dicen ustedes que esta visualización, esto que acabo de hacer, me muestra o me transmite lo que está acá adentro? O sea, esta visualización me resume esto de acá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Ok, pero sí, pero no muestra las cantidades. Muy bien. Ok, pues no sé, a mí no me convence mucho. A mí no me convence mucho porque, ojo, yo estoy buscando es que me de toda la información, o sea, eventos asistidos, suma horas. Aquí apenas me está dando son los porcentajes del nivel educativo. ¿Qué pasa? Digamos que las gráficas de torta, bueno, dos recomendaciones. Primero, las gráficas de torta hay que considerarlas, hay que tomarlas con pinzas. Yo creo que se pueden utilizar solamente cuando las variables tienen pocas categorías, por ejemplo, falso verdadero, casado, soltero y divorciado, cosas así, ¿listo? Digamos que son gráficas que se utilizan mucho en diversos ámbitos
pero que suelen generar confusión y suelen ser muy limitadas en cuanto a contenido. Por ejemplo, voy aquí a ver, voy aquí a seleccionar, hacer un gráfico de circular de estos datos, solo como por mostrar un ejemplo. Y digamos que listo, seleccioné tal e hice algo así. Y yo he visto este tipo de gráficos incluso en tesis de maestría. Ahora, yo no sé, a mí este gráfico me parece que, fuera de que no es muy estético, es bastante difícil de interpretar y se presta para muchas confusiones. Miren la cantidad de categorías que tienen, los colores, no es muy claro, ¿listo? Entonces, digamos que hay que tener cierto cuidado y honestamente yo prefiero utilizar gráficos de barra, sea horizontal o vertical, cuando estoy trabajando con este tipo de información. Entonces, eso por una parte. Y segundo, una manera de empeorar ese gráfico es haciéndolo así. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que los gráficos en 3D se deben utilizar, y esto lo dicen pues los expertos en temas de narrativa de datos, los deben utilizar más que todos las personas que requieran, por ejemplo, expresar modelos matemáticos o modelos de ingeniería y tal. ¿Listo? Este tipo de gráficos que si bien pueden generar cierto impacto visual, son más confusos, no a veces no representan realmente pues la data que estamos queriendo analizar y reitero, no son recomendables. Reitero, las gráficas en 3D son buenas, pero cuando tal vez necesitamos modelar tal vez funciones matemáticas particulares o interpretar datos de ingeniería, modelación de ingeniería que requieran obligatoriamente ese tipo de visualizaciones. ¿Listo? Exacto, si no se entiende nada. Y reitero, yo he visto en trabajos, por ejemplo, de tesis, gráficas así. Entonces, sí, no, pero eso no, es un montón de colores, de porcentajes, de segmentos, y es muy complicado, la verdad. Entonces, dos recomendaciones interesantes. Tengamos cuidado con los gráficos de torta, dan poca información y en adición suelen ser algo confusos y tratemos de evitar gráficos en 3D. ¿Listo? Salvo cuando sea necesario. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo podemos visualizar esta tabla? Podemos ir aquí donde están bueno, cualquiera de las celdas. Vamos a cliquear en tabla dinámica, nuevamente a gráfico dinámico, y bueno, ya nos está dando una opción que es por columnas agrupadas, un gráfico por columnas agrupadas. ¿Listo? Vamos a cliquear y tendríamos esto. Pregunta, honestamente, ¿creen que esta visualización es mejor que la anterior? ¿Si resume mejor la información que el gráfico de torta? Muy bien. Exacto, sí, yo creería que sí. Entonces veamos lo siguiente. Aquí estamos considerando tres aspectos de los datos. En primer lugar, el nivel educativo. En segundo lugar, la suma de eventos. Y en tercer lugar, la suma de horas. Entonces estamos hablando de tres aspectos o tres variables, si prefieren ese término. Como están organizados de menor a mayor, entonces acá podemos pues, ver ese arreglo de una manera muy sencilla. Yo aquí tengo dos opciones, o hacerlo por nivel educativo, o sea, sería primaria, secundaria, técnica y universitaria, o, como opté en este caso, por la cantidad de qué, la cantidad de eventos asistidos. Y podemos ver que visualmente es cómodo, pues, a la vista, ¿no? Entonces vemos, pues, la visualización valga la redundancia, y vemos cómo a nivel universitario, pues tanto en eventos asistidos como en la cantidad de horas dedicadas a voluntariado, pues es mayor que lo que fue primaria, técnica o incluso secundaria. ¿Listo? Ahora, lo que yo puedo hacer en torno a esto es lo siguiente.
Aquí donde dice nivel educativo, voy a darle clic derecho, voy a ocultar botones de cambio. No borrar, sino ocultar. Eso también lo voy a ocultar. Ahora vamos a saber por qué. Y yo también puedo estilizar esa gráfica. Entonces voy a ir aquí donde está el más, voy a cliquear. Aquí pues puedo ver opciones como títulos de eje, podría ser. Título del gráfico, también podría ser. Etiquetas de datos, no sé, ya creo que se ve muy saturado, pero se podría dar tabla de datos, ya la descartaría, barras de error, leyenda, bueno. Entonces digamos que título de gráfico, por ejemplo, podría ser, no sé, pongamos acá relación, educación y voluntariado, algo así. El título de eje, podemos poner acá nivel educativo. Entonces ponemos acá nivel educativo y acá en este otro eje vamos a poner eventos y horas, algo así. Entonces, esto pues nos va a facilitar la comprensión de ese gráfico. ¿Listo? Yo también puedo ir nuevamente al gráfico y ustedes pueden ver que hay como un pincel. O sea, mientras que el más nos permitía seleccionar distintos ítems, tenemos el pincel. Y el pincel, pues, nos va a permitir, por ejemplo, ver otros colores, nos va a permitir, bueno, dejemos el original, ver estilos, por ejemplo, acá este o este. Yo creo que entre más sencillo, mejor, ¿no? Ah, otra recomendación. Hay que tener cierto cuidado con gráficos de esta forma porque si bien es cierto, serían ideales, por ejemplo, para, digámoslo así, tal vez una presentación en marketing, una presentación en cuanto a gestión de ventas, algo más bien empresarial, pero en temas de investigación, a mi parecer, este tipo de gráficos no representan pues un estilo muy adecuado. Son impresionantes, sí, generan una cierto impacto visual, pero digamos que, a mi parecer, para temas de investigación académica, gráficos más minimalistas son más adecuados. Entonces, tercera recomendación, ¿no? La primera, ojo con los gráficos de torta, tratemos más bien de implementar barras. La segunda, evitemos esos gráficos 3D, salvo cuando sea necesario. Y la tercera, busquemos temas sencillos, minimalistas, cuando estamos trabajando datos académicos. Exacto, las investigaciones utilizan los gráficos de barra para su interpretación de la información. Aquí, José, para colocar la gráfica de barras en trabajo de grado, nos dice la tabla de Excel. ¿Quién es el autor? Sí, claro. Claro, por ejemplo, en normas APA, cuando uno está trabajando este tipo de visualizaciones, pone aquí arriba figura tal, el nombre, y abajo, pues, tú puedes poner, por ejemplo, nota, elaboración propia, o puedes poner nota basado en Ramírez y López 2019, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pero entonces digamos que hasta ahora solamente hemos creado una gráfica normal, una gráfica simpática, estética, pero nada fuera de lo común, ¿sí o no? Pero bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Pudimos crear la gráfica, ponerle el título, los ejes. ¿Cómo va hasta acá el ejercicio? ¿O estamos perdidos? Bien, bien. Bueno, excelente, excelente. Todo bien como dijo el pibe. Pero entonces, ¿qué pasa? Igual, como estamos trabajando con tablas y gráficos dinámicos, pues la idea es precisamente que
esto tenga más dinamismo, ¿no? Tenga una visualización pues más inmersiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la gráfica y posteriormente vamos a ir a análisis de gráfico dinámico. Y como hicimos con la tabla original, esta tabla de acá, vamos a ir a la opción de insertar segmentación de datos. Vamos a insertar segmentación de datos. Entonces selecciono segmentación de datos y en este caso pues vamos por nivel educativo y damos clic en aceptar. ¿Listo? Podemos hacer esto. Podemos agrandar la gráfica. Perdón, vamos a ver. Vamos a hacer algo bien elaborado para esto. Le podemos agrandar esto un poco para que se note más. Podemos incorporar aquí nuestro panel, le podemos cambiar de color, tal vez que sea para que se adecue más al tipo de información. Bueno, no sé. Dejémosla así. Parece. Listo, entonces lo que hicimos fue que, lo que hicimos fue, reitero, haber seleccionado la gráfica, habernos dirigido a análisis de gráfico dinámico, insertar segmentación de datos y en este caso pues opté por nivel educativo. ¿Listo? Nivel educativo. ¿Listo? Bueno, y entonces vamos a poder hacer lo mismo que desarrollamos con el qué, la tabla original. Entonces, por ejemplo, primaria. Selecciono solo primaria. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, entonces solamente se me van a mostrar las barras de primaria. Voy con secundaria. Ah, bueno, solo barras de secundaria. Voy con universitaria. Voy con técnica. Y si voy a la opción acá de los chulitos y, por ejemplo, quiero comparar secundaria con primaria. Entonces, voy a seleccionar secundaria con primaria y miren que yo solamente pues voy a tener esos dos ítems. Listo, primaria y secundaria. Quiero incluir la universitaria, ¿no? Quiero quitarle esto. Entonces, voy a tener nuevamente mi gráfica original. Entonces, miren que yo con este segmentador ya voy a poder tal vez para un congreso, para una reunión, una ponencia o sencillamente para presentar como un producto, un pequeño, pues, no es un dashboard todavía, pero lo podemos asemejar, pues podemos presentar como un producto que me permita a mí, pues, visualizar esos datos de una manera dinámica, estética y pues más clara, ¿listo? Entonces, aquí hemos creado ese segmentador de datos que me parece bastante útil para hacer filtros avanzados, personalizar esto y tal. ¿Listo? Y quitémosle la tablita para que no nos haga estorbo y tendríamos entonces nuestro gráfico dinámico. ¿Listo? Entonces, es una visualización más completa. Yo puedo pues agrandar esto, puedo ponerlo pues en modo presentación. Bueno, eso ya depende de la personalización y de la estética que nosotros pues queramos imprimirle a la visualización. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo vieron este ejercicio? Digamos que la idea el lunes es que llevemos esto a otro nivel con Tableau. Excel lo vamos a dejar hasta acá, igual Excel sería ya más para análisis de datos cuantitativos, para temas más estadísticos, temas más financieros incluso. Por ahí estuve trabajando en una universidad diseñando una guía de aprendizaje en finanzas y bueno.
en ese tipo de cosas es maravilloso. Por ahora vamos a dejar hasta acá Excel. ¿Listo? Ah, listo. Repetir la parte de borrar la tabla o de ocultarla más bien. Entonces, para ocultar la tabla, lo que vamos a hacer es a seleccionarla, vamos a datos y en datos está una opción llamada agrupar. Entonces vamos a cliquear en agrupar, ya lo había hecho, y en agrupar se nos va a generar algo que se llama área de trazado, que es esto de acá. Y aquí ustedes pueden ver que está el símbolo de negativo. Si yo lo presiono, la tabla se me va a esconder. La vamos a esconder. Y si presiono nuevamente este símbolo, pues la tabla me va a volver a aparecer. Si yo no requiero verla, o sea, si a mí para mí lo importante es el gráfico, más no la tabla, pues lo voy a dejar así. Si quiero ver la tabla y el gráfico, presiono el más y me va a aparecer la tabla. ¿Listo? Es una manera, pues, también de reducir el número de elementos y tener unas visualizaciones, pues, más ergonómicas, más estéticas. El título le puedo, bueno, cambiar la letra, lo puedo poner más grande, negrilla, bueno. Y eso depende de la personalización que nosotros querramos. Entonces, repito, lo único que vamos a hacer es ir a datos y en datos vamos a agrupar para tal vez evitar que esta tabla pues nos genere ruido en la presentación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, yo creería que sería todo por hoy. Ok. Ah, dice gracias, profesor. Esta clase me hizo falta en mi defensa de trabajo de grado. Entiendo. Ese es un reto, la verdad. Ese es un reto para cuando uno necesita, pues, exponer de una manera sólida, de una manera fuerte esto, y uno dice, uno tengo un excelente trabajo, pero muchas veces la gente se sesga a aspectos más visuales y más de forma. Dice, profesor, ¿existe en investigación cualitativa una especie a rechazar gráficos de datos numéricos? Bueno, aquí viene tal vez lo que hablamos en la primera clase. La idea es que trabajemos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, cuando trabajamos en Voyant eran visualizaciones con datos netamente cualitativos a partir de textos, ¿no? Nubes de palabras, redes conceptuales, redes centralizadas y tal. Pero resulta que en muchas ocasiones, sobre todo cuando yo estoy haciendo la parte de caracterización, sí me es importante mostrar, por ejemplo, de cierta manera, información que sea más de tipo tabular. Ejemplo, yo puedo considerar estudios etnográficos, pero dentro de esos estudios etnográficos también pueden que aspectos como la edad, como el género, como tal vez no sé cómo se llama esto, el dialecto que se habla y tal, esté presente y es mucho más sencillo para mí presentar esa información en un arreglo, digamos, de gráfico, en una representación gráfica, que hacerlo solamente con texto. ¿Listo? Y en ese caso, por ejemplo, una nube de palabras, pues no me serviría de mucho, porque, bueno, pues diría, el número más grande es la edad más común, pero no es como la opción más plausible. Entonces, yo creería que si bien es cierto, hay una tradición de los enfoques, ¿no? Entonces, yo soy netamente cualitativo y tengo que expulsar los números de mi vista, y yo soy cuantitativo y yo solo me guío es por estadística inferencial o por machine learning. eh, es bueno que veamos, pues, que dentro de las grandes tendencias en ciencia ahora existen unos enfoques que son más mixtos. ¿Listo? Ahora, el ejemplo que puse, pues, tiene un enfoque más humanista, sea más propio, llamémoslo así, del enfoque cualitativo, que no necesariamente. Y la idea es que nosotros, pues, dentro de ese enfoque también podamos, pues, incorporar algunos elementos básicos, como el que estamos viendo, con información numérica. Exacto, no tener miedo a lo cuantitativo, me parece cierto. Exacto.
Sí, aunque miren que, claro, el enfoque mixto y tal, pero digamos que un enfoque mixto real obedece también a técnicas más fuertes de análisis cuantitativo. O sea, en un enfoque mixto creo yo que se puede implementar también contraste de hipótesis, intervalos de confianza, análisis multivariado. Entonces, digamos que también es como es eso. Y por eso a mí particularmente no soy tan fanático de este libro de Hernández Sampieri, que todo su, o sea, toda su discurso, toda su estructura se basa es en investigación cualitativa, cuantitativa, como si fueran mundos apartes, cuando creo que si también hablamos de interdisciplinaridad, podemos estar hablando de interenfoques. ¿Listo? Bueno, pero entonces espero que les haya gustado el taller de hoy, que hayan aprendido cosas nuevas con Bouillante, con Excel. La otra semana, pues, vamos a tener las últimas tres sesiones. El día lunes vamos a trabajar Tableau para resultados, para análisis de resultados más robustos. En la sesión del martes vamos a trabajar lo relacionado a gestión de tiempos con el apoyo de IA. Vamos a trabajar con Tascade. Y vamos también a profundizar en análisis de contenido con, bueno, una explicación conceptual, ya lo que es la estructura de un artículo, de una tesis, con el apoyo de Perplexity. Y en la última sesión vamos a desarrollar tres casos. Un caso de revisión bibliográfica, otro caso de análisis cualitativo y otro caso de minería de texto. ¿Listo? Entonces, esa sería como la ruta de trabajo y sería todo por mi parte. Dale, muchas gracias, Jaime. Gracias, José. Akari, bueno, muy bien. Sería interesante hasta que escribir un artículo, un ensayo sobre el interenfoque, más allá de los enfoques en investigación o el transenfoque, como se habla de transdisciplinaridad. Queridos asistentes, gracias, María. Muchas gracias. Entonces, ci vediamo, nos vemos. Saichen, goodbye, take care. Que estén muy bien, muchas gracias.